Estimados participantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, te escuchamos, Juan. Buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos sean a este curso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Construcción Civil, cursos gratuitos para el mes de diciembre. Bienvenidos al módulo 4 de Construcción Civil, que es referente al tema Análisis del Decreto Supremo 011-2019-TR. Mi nombre es Juan José Guevara Mariscal, coordinador académico de BMS Team, y estoy aquí para moderar la ponencia de hoy. Antes de empezar, les pido por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante la ponencia para que ésta sea lo más placentera posible. Todas las preguntas deberán hacerse por el chat de la reunión y serán respondidas en su debido momento. BMS Team es una empresa que brinda servicios de consultoría en sistemas de gestión empresarial con sedes en la ciudad de Trujillo, Cajamarca y Piura. Como parte de la responsabilidad social, la empresa viene desarrollando cursos y programas gratuitos con certificaciones opcionales. Les comento que la sesión de hoy será grabada. Asimismo, les recuerdo que quienes accedan a la certificación podrán obtener las grabaciones, materiales de las presentaciones, certificados y material complementario. Bueno, para el proceso de certificación, la nota mínima aprobatoria es de 14 puntos sobre 20. Así que, bueno, antes de empezar debemos hablar un poco acerca de la ponente. La ponente de esta tarde es la ingeniera Karina Yomona Cueva. Ella es ingeniera de minas con maestría en ciencias con mención en sistemas integrados de gestión. Experiencia en la implementación, mantenimiento y auditorías de programas especializados como seguridad basada en el comportamiento, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión antisoborno y manejo del Código Internacional de Cianuro, auditoría ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001. Bueno, sin más, dejo a la ponente para que ella empiece con su exposición. Cari, hola. Sí, disculpe, estaba con el micrófono silenciado. Si me logran escuchar, a ver, por favor, confirmarme. Sí, Cari, sí te escucho. Genial, ¿qué tal? ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, Cari, también. Efectivamente. Ya, perfecto. Ahora sí, ya dando los vistos buenos en cuanto a que me escuchan correctamente y que pueden visualizar mis diapositivas, vamos a iniciar pues la capacitación. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del análisis del Decreto Supremo 011-2019 que corresponde al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de construcción. Para hacer algo referencial en cuanto a la norma, para ubicarnos en cuanto al contexto, la norma está compuesta por 3 títulos, tiene también 6 capítulos y 4 subcapítulos y 71 artículos. El día de ayer llegamos nosotros a analizar hasta el subcapítulo 2, que es esta parte de la planificación y organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, justamente donde está la línea roja. Eso es lo que analizamos el día de ayer en la ponencia que tuvimos la respectiva. El día de hoy vamos a abarcar el subcapítulo 3 y 4 de la planificación del sistema de gestión de seguridad. También vamos a ver cómo se realiza la aplicación del mismo sistema de gestión. También lo que nos indica en el capítulo 3 en cuanto a la evaluación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad. Y vamos a culminar con la vigilancia de la salud de los trabajadores en el sector de construcción y vamos también a revisar cuáles son estas 4 disposiciones complementarias que nos brinda la norma y también los 5 anexos referenciales. Y vamos a la información que vamos a chequear, que son los 2 anexos, están acorde a esta fe de ratas que ayer les comenté, del 12 del 7 y el 20 de julio, que tienen la fe de ratas del Decreto Supremo 011, que fue brindado el 11 de julio. Entonces,
Ya estamos trabajando con estas que son las actualizadas para tener en cuenta. ¿Tuvieran ustedes alguna duda, alguna pregunta? Las pueden ir realizando en el chat, siempre mencionándoles, haciéndoles un recalque importante que las preguntas sean acorde a los temas que vamos desarrollando, porque muchas veces suelen preguntar cosas que no están alineados a lo que vamos explicando, entonces nos saca un poco del contexto cuando vamos explicando. Y bueno, sin más, otra recomendación, pues continuamos con el subcapítulo 3, que corresponde a preparación y respuesta ante emergencias, del capítulo 1, la planificación y organización del sistema de gestión. Vamos a ver qué es lo que nos dice este subcapítulo correspondiente a la preparación y a la respuesta ante emergencias. Para iniciar, este capítulo consta de este subcapítulo consta de 4 artículos, que va desde el 47 hasta el número 50. En el 47 nos dice que nosotros tenemos que planificar qué medidas vamos a tener en cuenta para la preparación y la respuesta ante una emergencia que hemos evaluado. Pues después de esta planificación vamos a elaborar ya propiamente dicho el plan de respuesta ante emergencias, que nos da ciertos lineamientos en el artículo 48. Y pues este plan de respuesta a emergencia debe de tener un contenido mínimo que nos brinda en el artículo 49. Y pues finalmente en el artículo 50 nos brinda algunas especificaciones que se deben de tener en cuenta para la atención de los trabajadores que han sido accidentados en el centro laboral. Estos son los 4 artículos que corresponden al subcapítulo 3 de preparación y respuesta ante emergencias. Entrando un poco más a detalle sobre el artículo 47, que nos dice sobre la planificación de medidas de preparación y respuesta ante emergencias. Lo que nos menciona la norma, el reglamento de seguridad para construcción, lo que nos dice este decreto supremo es que es responsabilidad del empleador brindar la información y formación pertinente. Y cuando hablamos de información, esto incluye los entrenamientos y los simulacros a quienes les van a brindar, a los colaboradores que van a estar involucrados o que han sido considerados dentro de la evaluación de riesgo. En cuanto ante un evento de emergencia que podría suscitarse pues en la obra. Entonces, para planificar, tenemos que primero saber qué información se le va a brindar y qué formación. Todo tiene que ser pertinente acorde a la evaluación de riesgos que se ha hecho ante los posibles eventos de emergencia que se puedan tener en obra. Y esto va de la mano con los siguientes menciones que nos hace el Decreto Supremo 011, nos habla sobre la comunicación. Vamos a hacer un poquito de eso. Nos habla sobre la comunicación. Y en cuanto a comunicación, nos dice que debemos comunicar de manera interna y de manera externa. Cuando hablamos de una comunicación interna de todos los posibles eventos de respuesta ante emergencia que puedan involucrar a las personas que están dentro de la obra, tanto como trabajadores, contratistas, visitantes, entre otros. Y aquí no sé si recuerdan, el día de ayer comentamos que hay un procedimiento en el cual se incluye una cartilla que se le brinda a las visitas. Y pues en esta cartilla que se le brinda a las visitas mencionaba que nosotros podemos hacer referencia sobre alguna señalización que se tenga, algunos elementos o algunas acciones para responder ante un evento de emergencia. Entonces, esto es parte de la comunicación interna. Comunicación interna dentro de la obra. Empezamos por los propios trabajadores, también a las contratistas, a las subcontratistas, a los asesores, trabajadores independientes y visitas. Y también este decreto supremo nos dice que aparte de comunicar de manera interna estos eventos que van a requerir respuesta de emergencias, tenemos que realizar una comunicación externa. ¿A quién va a abarcar? Podemos comunicar a las autoridades,
a las comunidades y a los servicios que pueden intervenir ante dichos eventos de emergencia. Esta comunicación pues se puede realizar de manera física mediante un oficio o tal vez mediante un correo de manera virtual en el cual primero se identifica qué situaciones de emergencia se pueden dar en la obra, teniendo en cuenta pues la situación geográfica en la que está ubicada la obra, como algunas otras condiciones, y después de identificar estas posibles emergencias que se pueden dar, es una comunicación tanto interna y externa. Externa a las autoridades, posiblemente a las comunidades que se encuentran más cercanas a la obra, y también algunos servicios que pueden intervenir ante esta emergencia. De repente estos servicios se puede considerar como centros de salud cercanos, y posiblemente hay una estación de bomberos, también se les puede hacer llegar una comunicación sobre la obra que se está desarrollando a tal distancia, y se ha contemplado pues dentro del plan de prevención de respuesta ante emergencias, ante un evento involucra un incendio, pues comunicarse con el centro y se les invita a participar en el caso que ocurra y se les hace de conocimiento también este plan. Y aparte de las comunicaciones que también nos solicita que debemos de tener considerados en nuestro plan de respuesta ante emergencias, debemos de contar o mencionar cuáles son los servicios de primeros auxilios, quién va a brindar la asistencia médica y también quién va a ser el responsable de la extinción de incendios y de la evacuación ante una emergencia. Y generalmente para este último punto, cómo se lo podemos cumplir es mediante la formación de brigadas. Se realiza pues la conformación de brigadas en la obra, que para esto generalmente se suele invitar a los participantes que están o que tienen la predisposición y las ganas de formar parte de las brigadas. Se les explica y posterior a esto se les hace una evaluación, porque no únicamente queda en la buena fe de los trabajadores en querer ser miembros de la brigada para primeros auxilios, una brigada de evacuación o de extinción de incendios, sino estas personas que conforman la brigada tienen que reunir ciertos requisitos. Imagínense ustedes que tenemos dos trabajadores muy proactivos que quieren ser parte de la brigada de asistencia médica. Lo que pasa que son nerviosos a la sangre, cuando pasa algún accidente o ven alguna fractura abierta, son los primeros en desmayarse. ¿Ustedes creen que estas personas serán las adecuadas para ser parte de la brigada para asistencia médica? No serán las adecuadas, porque en vez de ayudar o de dar soporte ante un evento de emergencia, pues van a necesitar ellos que se los atienda. Entonces, tenemos que hacer una evaluación del personal que desea participar y si también cuenta con las competencias, pues, en cuanto a las competencias y las aptitudes para ser parte de la brigada. Esto es lo correspondiente a la planificación de las medidas de preparación y respuesta ante emergencia. Y cuando nosotros ya hablamos netamente del plan de respuesta ante emergencias, que es en el artículo 48 de este decreto supremo, nos dice en el caso estemos hablando de una obra grande, el responsable, que es el empleador principal de la ejecución de esta obra, contrato, delega la ejecución a 3 contratistas. Entonces, los contratistas van a ser los empleadores. Estos empleadores tienen que elaborar e implementar un plan de respuesta ante emergencias. Para la elaboración se tienen en cuenta todos los puntos anteriormente que hemos visto, la planificación, las comunicaciones internas, la información, la formación y también quienes van a dar los servicios o el soporte en los primeros auxilios, la asistencia médica, en la extinción de incendios y de evacuación. También para la elaboración del plan de respuesta ante emergencias se tiene que considerar los resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Justamente esta es la matriz CIPER línea base, en la cual nosotros debemos de identificar cuáles son las posibles situaciones de emergencias que se pueden dar pues en la obra. Y para nosotros identificar
evaluar y determinar los controles, vamos a tener en cuenta y considerar cuáles son las condiciones climáticas en las cuales se está desarrollando la obra geográfica. ¿Que ustedes creen que será lo mismo desarrollar una obra en la selva donde hay bastantes lluvias, a diferencia de en un lugar costero? ¿Serán las mismas situaciones de emergencia que se pueden proyectar o se pueden identificar? ¿Creen ustedes que serán las mismas? A ver si van participando en el chat, por favor, porque hay que tratar de hacerlo un poco interactivo, de tal manera que ustedes puedan participar también en esta capacitación, dando sus puntos de vista, sus opiniones y también algunas dudas al respecto. Cristian nos dice no son las mismas. Efectivamente, Cristian, no son las mismas. Y justamente esto tiene que ver con las condiciones climáticas y geográficas. De repente en una zona lluviosa nosotros podemos identificar como un evento no deseado, un evento que requiere una respuesta ante emergencia WIPO, a diferencia de una zona costera que no podemos identificar esto, pero sí otros eventos de emergencia que sí podemos identificar. Entonces, esto vamos a tener en cuenta para la elaboración del plan ante una respuesta ante emergencias. También para esto vamos a nosotros que identificar la presencia de algunos animales que pueden generar algunas enfermedades. Esto también lo vamos a ver más adelante, como los zancudos, los mosquitos, que en algunas ocasiones genera pues los zancudos que nos generan algunas patologías. Entonces esto también los vamos a tener que considerar para la evaluación de eventos no deseados o que requieran una respuesta ante emergencia. En el artículo 49 de este reglamento de seguridad nos dice cuál es el contenido mínimo que debe de tener el plan ante respuesta de emergencia y nos menciona 7 ítems en los cuales nos dicen, primero tenemos que para nosotros saber qué emergencias vamos a contemplar dentro de nuestro plan. Estas emergencias tienen que estar acorde a la identificación de peligros y evaluación de riesgos que se ha elaborado. Y esto es justamente lo que nos dice también en el artículo 48, va de la mano. Nos menciona también cuáles son los sistemas y canales de alerta y comunicación inmediata entre los trabajadores y los responsables de organizar las respuestas. Este contenido del punto 49 del plan de respuesta ante emergencias va de la mano con lo que hemos visto en el artículo 47. Tenemos que definir las comunicaciones internas y las comunicaciones externas. Nosotros ya hemos definido al momento que vamos a elaborar el plan, las vamos a plasmar. Vamos a decir, hasta cada evento de situación de emergencia, pues se activará una cartilla de respuesta ante emergencia en la cual indica la persona que ha identificado, la persona que ha sufrido, que identifica de manera inmediata el evento, va a seguir ciertos canales de comunicación. Inicialmente puede comunicar a su jefe inmediato o tal vez hay un comité de crisis. Esto ya queda a evaluación netamente de la organización, porque no es lo mismo hablar de una obra pequeña de 40, 50 trabajadores, a diferencia de hablar de una obra grande de 8,000, 10,000 trabajadores. Entonces, estos canales de comunicación se diferencian por la estructura, la jerarquía, el número de trabajadores y queda a criterio de la evaluación del prevencionista junto pues con el empleador, quienes van a determinar el punto B. Son los sistemas de canales de alerta y comunicación. Y en el punto C nos dice que también se debe de contar con equipos y dispositivos con los que se cuente en la obra para hacer frente a cada emergencia identificada y los mecanismos para garantizar su operatividad. En el ítem C nos menciona 2 puntos importantes. Primero, contar con los equipos y dispositivos. Estos equipos y dispositivos van a hacer frente a las respuestas o a las emergencias que se han identificado. Y acuérdense que estas emergencias identificadas se van a realizar a través de la matriz CIPER, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y geográficas.
Una vez que nosotros hemos identificado como parte de los controles serán estos equipos y dispositivos. Ojo que la norma no únicamente nos dice ya, cuentas con los equipos y dispositivos como parte de tus controles y tienen que estar dentro de tu plan de respuesta ante emergencia. Lo que la norma también nos dice es que nosotros debemos de adoptar mecanismos para garantizar la operatividad. Y pues estos mecanismos para garantizar la operatividad de estos equipos o dispositivos que hemos creído conveniente, pues será a través de repente de un programa de inspección. Si nosotros hemos identificado como un evento de emergencia, que se produzca un incendio, puedo tener un sistema contra incendio diseñado o tal vez podemos contar con extintores y estos extintores tienen que estar pues inspeccionados según la norma técnica peruana correspondiente, cumplir las características. Si nosotros también como parte de la identificación o la comunicación interna hemos determinado contar con una alarma, debemos asegurarnos que esta alarma se encuentre operativa. ¿Y cómo es la mejor manera o qué creen ustedes que es la mejor manera en la cual nosotros nos podamos dar cuenta que efectivamente estos equipos o estos dispositivos que estamos implementando para afrontar los eventos de emergencia se encuentren operativos? Uno, les di un ejemplo, ¿no? Que sería mediante un programa de inspecciones, periódicamente vamos a revisar que efectivamente se encuentren en un buen cumplimiento. A ver, otra medida que se les ocurre a ustedes, simulacros, nos dice. Muy bien, los simulacros. Los simulacros es algo espectacular, porque muchas veces ocurre que en algunas empresas cuando realizan pues la recarga o la adquisición de extintores, les entrega un certificado o una ficha técnica en la cual le dice que el extintor tal se encuentra operativo bajo tales normas técnica peruana. Pero ¿qué ocurre al momento de hacer un simulacro? Usamos y ponemos a prueba pues todos nuestros equipos porque existen distintos tipos de simulacro dependiendo del evento de emergencia que vamos a simular. Y en muchos casos estos extintores, por más que tengan todo el certificado de calidad o operatividad, no funcionan o son adulterados. Entonces, los simulacros es un medio para nosotros poner a prueba dichos equipos o dispositivos y saber si efectivamente están cumpliendo o no están cumpliendo su función. Y en el caso que estén adulterados o no cumplan la función por la cual se ha implementado, ya será una evaluación de adoptar otras medidas, de cambiar de proveedor u otras cosas. Esto es con respecto al punto B. En el punto C lo que nos dice es que los equipos y dispositivos con los que se encuentre en la obra para hacer frente a cada emergencia identificada, o sea, los puntos que hemos determinado en el ítem B, deben de estar identificados. Y esta identificación pues es a través de señalización. La señalización debe de estar en todos los elementos o los equipos de respuesta ante emergencia. Aparte de la señalización, hay otros requisitos que son indispensables. Por ejemplo, un equipo que se ha determinado para afrontar un evento ante emergencia no debe de estar obstruido el pase, debe de tener un fácil acceso, porque de nada nos sirve contar con el mejor botiquín para un accidente si al momento que ocurre el botiquín se encuentra muy lejos y mientras vayamos a traerlo o hay un equipo que está obstruyendo ingresar a tal botiquín, pues la emergencia va a agravarse. La idea, la finalidad de contar con estos equipos para afrontar dichos eventos es dar una respuesta inmediata. No únicamente contar con los equipos, porque anteriormente, exacto, Galindo nos dice ubicarlo en lugares estratégicos, así es. Y Galindo y todos los participantes, no únicamente contar con todos los equipos, porque podemos tener todos los equipos ubicados de una manera muy estratégicamente, pero si nosotros no hemos capacitado a nuestro personal, no les hemos entrenado o si no realizamos simulacros, pues no vamos a tener una correcta respuesta.
Entonces todo va de la mano y si nos damos cuenta, vamos analizando lo que nos dice el artículo 47, va de la mano con con el artículo 48 y el 49, todo se enlaza, todo es como un engranaje, que si nosotros fallamos en la capacitación de los trabajadores, pues no vamos a dar una efectiva respuesta ante emergencia. Si fallamos en la correcta elección de los proveedores para nuestros equipos, vamos a afrontar las emergencias, también no vamos a dar una correcta respuesta ante estos eventos. Y en nuestro plan de respuesta ante emergencias, también debemos de considerar cómo vamos a actuar antes, durante y después de cada emergencia identificada, asignando responsabilidades claras en cada etapa. Ahora les pregunto a ustedes, si nosotros en el ítem D del artículo 49 nos dice que dentro del plan debemos contemplar cómo vamos a actuar antes de la emergencia, durante y después, ¿cuáles creen ustedes que serían las acciones a tomar en cuenta antes de que ocurra la emergencia? A ver si van escribiendo en el chat. Antes, durante y después. Y mientras se van animando a escribir, les voy adelantando. O las acciones que debemos nosotros de considerar en toda obra, en toda organización también, del evento, es capacitar, entrenamientos, hacer simulacros, es realizar este propio plan. Es una acción que se hace antes de. Cuando ya ocurre el evento, que es durante, pues es poner en práctica todo lo que se ha establecido en el plan y todo lo que se ha venido dando en capacitaciones, entrenamientos y lo que se ha desarrollado en el simulacro. ¿Cómo actuar después del evento? Es hacer un análisis. Hacer un análisis en cómo o cuáles han sido las acciones que se han dado después del evento de emergencia, si han sido acorde lo que se ha establecido el plan, si hubo algunas desviaciones o tal vez se realizó todo lo que se ha establecido en el plan, pero el plan estaba deficiente, no nos especificaba bien cuáles iban a ser las responsabilidades o las funciones de quienes tenían que intervenir. Entonces, por eso se hace el análisis, antes, durante y después. ¿Y después para qué? Para buscar la mejora continua, porque si hemos identificado ciertas falencias después de que ocurrió la emergencia, pues esto nos va a servir para mejorar nuestro plan, para volver a reestructurar, para ver en qué hemos fallado y en qué podemos mejorar. Y este plan de respuesta ante emergencias muchas veces se le suele conocer como una herramienta de gestión reactiva. Reactiva, ¿por qué? Porque nos permite o nos da las acciones cuando ya ocurrió el evento. Cuando ya ocurrió el evento no deseado, cuando ya ocurrió el evento de emergencia, los cuales muchas veces no están dentro de nuestro alcance porque algunos pueden darse por las mismas condiciones naturales, que no podemos controlarlo. Pero lo que sí podemos nosotros controlar y está a nuestro alcance es brindar todas las especificaciones, brindar las capacitaciones, el entrenamiento, hacer los simulacros, dotar de equipos para afrontar estos eventos de emergencia que hemos identificado. Y esto es justamente lo que nos dice la ITD. Y el siguiente punto del artículo 49 nos dice el cronograma de los entrenamientos y simulacros para las emergencias que pudieran acontecer en la obra. Nosotros hemos identificado en este punto, hemos identificado las posibles situaciones de emergencia que son 5, 6 o 7 en la obra. Va a depender mucho de estas condiciones que estoy señalando ahora. Nosotros vamos a elaborar un plan, un cronograma de entrenamientos y simulacros, en los cuales vamos a decir pues cuál es la frecuencia que vamos a realizar tales simulacros, y esto queda a criterio del empleador y del prevencionista, porque en algunas organizaciones pues creen que es prudente brindar un entrenamiento o un simulacro cada 3 meses del mismo evento, en otras cada 6 meses, pero esto también va de la mano de la cultura de prevención de riesgos que se tenga. ¿Qué tan familiarizados están los colaboradores? ¿Qué tan lo conozcan? Porque si
tenemos una cultura de prevención de riesgos baja, entonces se les recomienda que estos entrenamientos o simulacros, la frecuencia sea mayor. El siguiente punto nos habla sobre el mecanismo de seguimiento, levantamiento de las oportunidades de mejora identificadas durante el entrenamiento y simulacros. Cuando nosotros realizamos el entrenamiento, los simulacros de estas respuestas de emergencia, nos van a servir para identificar cuáles son las posibles reacciones que tendrá el personal, que tendrá las brigadas para atender dicha emergencia. Esto nos va a servir para retroalimentar y para encontrar las oportunidades de mejora. Oportunidades de mejora o lo que también se lo conoce cuáles han sido las debilidades que nos va a permitir mejorar para responder adecuadamente ante una situación de emergencia. Esto es lo que nos quiere decir. En el punto G nos dice que los procedimientos para la comunicación oportuna hacia las autoridades y la comunidad, alertando sobre los posibles riesgos que puedan afectarlos. El punto G va de la mano con las comunicaciones externas, ¿no? Si nosotros en nuestra obra de construcción civil identificamos un evento no deseado, un evento que requiere una respuesta ante emergencia, que implica un incendio, una explosión que va a afectar a las comunidades cercanas, entonces tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar que ese ha sido un evento identificado y cuáles son nuestras acciones para prevenir que ocurra y en el caso que pase de, estos van a ser nuestras acciones para tratar de controlarlo. Y esto es parte de la comunicación externa, hemos visto en el artículo 47. Y el punto H del artículo 49 nos dice las coordinaciones necesarias con las instancias competentes en materia de prevención de desastres. Ustedes, una pregunta para los asistentes. ¿Cuáles son las instancias competentes en materia de prevención de desastres naturales? ¿Quiénes son los organismos docentes del Estado que tienen la competencia para la prevención de desastres? A ver si van escribiendo en el chat. Acuérdense, hay que participar para poder todos aprender INDECI. Muy bien, Dagner, Cristian, INDECI. En el artículo 49 también nos dice que debemos de contemplar cuáles son nuestras coordinaciones con estas autoridades, que es con la INDECI, INDECI, SINARRE. En el artículo 50, lo que nos dice es la atención de accidentes de trabajo. ¿Cómo se va a brindar esta atención? Inicialmente nos dice la norma, es responsabilidad del empleador deber adoptar medidas para garantizar la atención oportuna de los accidentados. Esto va a ser en base o considerando la accesibilidad, las dimensiones de la obra, la distribución de las actividades que se tengan en la obra y el I+C, o la identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. Nosotros, en nuestra matriz CIPER, que es nuestra columna vertebral de todo nuestro sistema de gestión, en el cual nosotros vamos a identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar cuáles son los controles, nosotros, la parte de controles, vamos a determinar que en el caso ocurra algún accidente de trabajo, va a brindar la atención oportuna a los accidentados. Y para esto tenemos que tener en cuenta dónde está ubicada la obra, la accesibilidad, las dimensiones de la obra, porque esto varía según la magnitud del proyecto que se esté trabajando, la cantidad de trabajadores y la distribución también. Aparte también, lo que nos dice este artículo es requerirse el traslado de la persona accidentada, debe garantizar los medios para que se realice de forma segura, eficiente y oportuna hacia un establecimiento con capacidad resolutiva para preservar la vida. Cuando vamos a elaborar todo nuestro plan de respuesta ante emergencia, debemos de contemplar este punto. Este punto en el cual nosotros analicemos y digamos, de repente la obra se encuentra
ubicada a 5, 10, 15, 30, 250 kilómetros de una ciudad en la cual sí cuenta con, con un centro médico que brinda o que tiene la capacidad resolutiva para preservar la vida de la persona accidentada. ¿Qué pasa si nosotros no contamos con un centro médico que tenga esta capacidad? Pues se tendrá que implementar una ambulancia con un personal médico, que ya más adelante lo vamos a ver, porque eso es parte del anexo de este reglamento de seguridad y salud en construcción. Vamos a ver qué es lo que nos pide la norma. Y aparte de esto, también nos pide que debemos de garantizar los botiquines, porque debemos de implementar botiquines en nuestra obra. No nos dice cuántos botiquines, porque el número de botiquines que vamos a implementar está en base al análisis que realiza el prevencionista, el jefe de prevención y el empleador. Acuérdense que los botiquines van a estar ubicados en lugares estratégicos y va a estar en proporción a la magnitud de la obra y de trabajadores que estén laborando. De igual manera, pues va a ser la ubicación de estaciones de primeros auxilios y vehículos de ambulancia en el caso se requiera, porque no nos dice sí o sí vas a tener que tener un vehículo de ambulancia. Pero sí debemos de contar con un vehículo de ambulancia cuando nuestra obra se encuentre muy alejado de la ciudad o de un centro médico que tenga la capacidad para preservar la vida de un trabajador accidentado. Debemos de contar con una ambulancia. Y esta ambulancia más adelante vamos a ver qué requisitos debe de tener. Porque aquí en la norma nos dice que tanto el botiquín, la estación de primeros servicios y la ambulancia que vamos a implementar deben de cumplir lo que dispone la norma, que es el decreto supremo 0011, esto que estamos viendo. Y esto nos especifica en el anexo 3. En el anexo 3 nos dice cuál es el equipamiento para la detección de emergencias en caso de accidentes. Nos dice cuál es el equipamiento básico para un botiquín de primeros auxilios. Lo que les comenté hace un momento, el botiquín debe equiparse de acuerdo con la magnitud y el tipo de obra, así también como la posibilidad de auxilio externo. Y si nosotros estamos considerando algún auxilio médico de algún centro médico cercano a la obra, pues no hay que olvidarnos de hacerles llegar la comunicación externa donde nosotros les estamos considerando a tal centro médico para que brinde pues la atención médica en el caso de ocurrir o que se presente algún accidente dentro de obra. Considerando también la cercanía de centros de asistencia médico hospitalaria. Y como mínimo, un botiquín de primeros auxilios debe de contener estos 19 insumos que nos dice, los cuales, acuérdense que la norma nos dice como mínimo. Sin embargo, si nuestra obra, nuestra construcción es más grande, implica más peligro, más riesgo, si nosotros creemos conveniente adicionar en cantidad o algunos otros insumos que no están contemplados, los podemos realizar. Y también nos brinda una lista de equipamientos básicos para una estación de primeros auxilios. Esta es la estación de primeros auxilios. Y aquí nos brinda lo que nosotros debemos de contemplar o debemos de tener. De igual manera, la estación de primeros auxilios va a determinar su ubicación en un lugar estratégico de acuerdo a la magnitud de la obra, el número de trabajadores, a las áreas que se tenga. Debe de contener paquetes de guantes desechables, 2 como mínimo, entre algunos otros insumos como un lavaojos portátil, también la camilla tipo canastilla, una frazada, entre algunos otros insumos. Debe contener como mínimo nuestra estación de primeros auxilios. Y aquí va lo que les comenté hace un momento, en cuanto al vehículo de ambulancia. La norma nos dice, Cristian pregunta, ¿hay diferencia en este equipamiento con los que establece la G050? Sí, hay algunas diferencias, porque la G050 nos contempla muchos más insumos, pero ojo que cuando nosotros hablamos de generalidades, en el punto 1, pues
en este análisis del Decreto Supremo 011 que hemos visto el día de ayer, lo que nos dice es que esta norma, si encontramos de repente algunas disposiciones que no tiene coherencia con algunas normas técnicas, esta va a prevalecer. Pero acordemos que la G050 también es una norma técnica y esto no deroga la G050, porque si derogara no tuviera validez totalmente, pero lo que sí va a hacer es reemplazar algunos conceptos y dentro de estos conceptos o anexos lo que reemplaza es la lista de insumos para botiquines y también para las estaciones de primeros auxilios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto al vehículo de ambulancia, nos dice que este es un vehículo diseñado especialmente para el transporte rápido de personas cuyo estado de salud requieran atención médica inmediata. Y es importante que los recursos humanos sean necesarios para esta ambulancia. Debe de contar con un chofer profesional y un enfermero capacitado en medicina de emergencia. Es lo mínimo que debemos de tener en nuestro vehículo de ambulancia. Y en cuanto al siguiente punto que nos brinda la norma, David nos pregunta, ¿una estación de emergencias y otro es tener un tópico? Bueno, la estación de emergencia, como nosotros nos podemos dar cuenta aquí, es diferente a tener un tópico, ¿no? La estación de emergencia es como un punto en el cual nosotros vamos a contener ciertos insumos como mínimo, pero también la norma nos dice que debemos de contar con personal que brinde o que esté capacitado a dar pues la primera respuesta ante una emergencia médica o de accidentes. Y esto si se contempla y si la empresa pues tiene los recursos para brindar o tener un tópico genial en buena hora. Pero también aquí cabe recalcar que según la norma para empresas tengan más de 500 trabajadores, se requiere un médico que trabaje. Un médico por 6 horas al día, o sea, tiempo completo. Un médico ocupacional, pues, y aquí sí se deberá de contar con un médico. David nos pregunta, ¿la cantidad de estaciones de emergencia es gradual a la cantidad de trabajadores o hay una tabla? Debería de haber una tabla que nos dé una referencia de decir, si vas a tener 100 trabajadores, debes de tener tantas estaciones de primeros auxilios. Pero no nos da la norma. Entonces esto queda a criterio del prevencionista, del jefe de prevención de riesgos y del empleador. Siempre tiene que ser en base o coherentemente a la realidad. Nosotros tenemos siempre que ponernos en el peor de los casos y decir qué pasaría si la emergencia se materializa o tal evento ocurre, cuántas estaciones de servicio o estaciones de primeros auxilios deberíamos de tener para tener o abastecernos para brindar pues los primeros auxilios necesarios. Entonces esto queda a criterio de la evaluación que realice tanto el prevencionista como el empleador. En el subcapítulo 4, recuerden que estamos viendo el capítulo 1, que es la planificación del sistema de gestión de seguridad. En el subcapítulo 4 nos habla sobre inducción, capacitación, entrenamiento y sensibilización. Eso es lo que nos dice. Y para el subcapítulo nos mencionan 4 artículos. Va desde el 51 hasta el 54. En el 51 nos dice cuáles son las responsabilidades del empleador. Pues las responsabilidades del empleador es prácticamente brindar todas estas capacitaciones, es brindar la inducción, realizar la sensibilización y el entrenamiento también a los trabajadores. Eso es como parte de la responsabilidad del empleador. Pero el empleador, ¿en qué se va a basar o cuál va a ser su guía para dar estas capacitaciones, estas inducciones, este entrenamiento a los colaboradores? Va a ser en base a los riesgos existentes en cada puesto de trabajo y a la normativa legal vigente.
y donde nosotros vamos a saber los riesgos existentes por puestos de trabajo en la matriz IPER. La matriz IPER es una herramienta muy importante y fundamental en todas las organizaciones, independientemente sea el rubro, porque aquí nosotros vamos a saber cuáles son los peligros, los riesgos y qué controles vamos a dar. Entonces, por los riesgos que hemos identificado en nuestra matriz IPER, nosotros vamos a tener que determinar cuáles van a ser pues estas capacitaciones, estos entrenamientos y estas sensibilizaciones que vamos a dar a nuestros trabajadores, que no va a ser lo mismo dar una capacitación o al personal que se encarga del encofrado, a diferencia del personal pues la habilitación de fierro, porque están expuestos a riesgos distintos, entonces la capacitación tiene que ser, puede darse una capacitación general, que más adelante vamos a ver cuál es esta capacitación general, pero también tiene que ser específica. Las capacitaciones generales se pueden dar en base a las respuestas de emergencia que van a tener que dar, como primeros auxilios, como prevención o control de incendios. Esas son las capacitaciones generales que absolutamente todos los trabajadores deberíamos de saber cómo actuar. Pero también van a darse ciertas capacitaciones, entrenamientos y sensibilizaciones que son específicas según los riesgos a los cuales vamos a estar expuestos. A ver, David Álvarez nos pregunta: ingeniera, ¿existe alguna norma vigente que determine la cantidad de horas mínimas que debe durar la capacitación? Mira, David, inicialmente no se daba cuáles son o el tiempo mínimo para llamar las capacitaciones, pero recientemente en minería salió pues el tema de para nosotros determinar el tiempo para considerarse una capacitación debe de ser mínimo una hora. Mínimo una hora. Si nosotros hablamos de 25, 30, 20 minutos, ya no se considera una capacitación. Debe de ser mínimo una hora. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero también no vamos a dar una capacitación de IPERC en una hora, porque IPERC es un tema muy amplio, es más aplicativo, no va a ser creíble que los trabajadores adquieran todo el conocimiento en una hora. Entonces, las capacitaciones tienen que ser de acuerdo al tema que vamos a dar, buscar siempre que los trabajadores aprendan. Aprendan, ese es el principal objetivo de estas capacitaciones. Y otro punto de las responsabilidades del empleador, pues que este es el encargado de realizar las actividades de sensibilización en seguridad y salud en el trabajo. Es netamente responsabilidad del empleador realizar las actividades de sensibilización. Y esto es como parte del liderazgo. Como parte del liderazgo del empleador, de la jefatura, de la gerencia, un liderazgo visible es que predique con el ejemplo y que brinde la sensibilización. Porque nosotros como trabajadores vemos al CEO o al gerente general o al director gerente o al accionista mayoritario que viene a la organización y nos da una charla en cuanto a seguridad, o vemos que cumple todos los protocolos establecidos durante su visita, pues es un medio de mostrar su liderazgo y también sensibilizarnos a los trabajadores para que efectivamente nosotros sigamos las normas y los protocolos. Pero este es un ejemplo. Hay muchos ejemplos más, muchas metodologías que se pueden adoptar para sensibilizar. Porque ojo que aquí la norma nos dice sensibilizar, y sensibilizar es un término muy amplio, que podemos adoptar muchos mecanismos para lograr tal objetivo. Y esto también depende del análisis que realiza la organización, del presupuesto también que cuenta la organización para implementar todo el sistema de gestión. En cuanto a la inducción, nos es el artículo 52 de esta norma del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Construcción, nos dice que cuando nosotros vamos a realizar la inducción a los trabajadores que ingresan a obra, que ingresan a elaborar el proyecto, mínimo debemos de contemplar estos ítems en los cuales debemos de capacitar. Y como mínimo debemos de capacitarle en la política de seguridad y salud en el trabajo.
Esta política es un requisito básico que nos pide la ley de seguridad y que debe de cumplir ciertos parámetros. Entonces, tenemos que capacitar a los trabajadores que recién van a ingresar a laborar sobre la política. Y también tenemos que explicarles cómo está organizado el sistema de gestión de seguridad, lo cual nosotros aquí lo estamos viendo, porque parte de este sistema de gestión de seguridad es la inducción, las capacitaciones, el plan de respuesta ante emergencia que hemos visto hace un momento, las sensibilizaciones. Todo esto tenemos que explicarlo durante la inducción a los nuevos trabajadores. De igual manera, tenemos que explicarle el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Aparte de explicarlos, tenemos que brindarles también a los trabajadores y guardar un cargo de entrega o una lista de distribución en la cual dice que nosotros le estamos otorgando el reglamento interno, ya sea de manera física o virtual. Esta inducción también nosotros debemos de explicarles cuáles son los derechos y obligaciones, tanto de los trabajadores y supervisores. Este punto de derechos y obligaciones lo hemos visto el día de ayer. También, al igual que los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, también ayer nosotros hemos visto unos cuantos. En el caso que la obra merite tener unas reglas de tránsito, se les explicará cuáles son las reglas de tránsito. Pero estas reglas de tránsito no aplican para todas las obras, porque existen obras muy pequeñas que no es necesario. Y también se les va a explicar en la inducción cuáles son los trabajos de alto riesgo a los nuevos trabajadores. ¿Por qué creen ustedes que sea importante explicarles los trabajos de alto riesgo? Que como, ¿me escuchan? Hola, a ver si me escriben en el chat. Sí, Cari, se escucha. Ah, ya, genial. Eh, Genial, ya. Es importante explicar los trabajos de alto riesgo porque como su mismo nombre lo dice, son trabajos de alto riesgo que va a involucrar, pues, en el peor de los casos, la pérdida de la vida de los trabajadores. Entonces, deben de estar familiarizados de cuáles son estos trabajos, cuáles son los controles y en qué zonas se están realizando tal actividades. Así también, la inducción debe contemplar los códigos de colores y señalizaciones. Y esto le comenté también hace poco. No es tan, o sea, es importante contar con los códigos de señales y colores en la obra, pero es muy importante también que los trabajadores sepan identificar y sepan qué es lo que nos quiere decir dichos códigos de señalización. De nada sirve tener toda la obra llena de señalización, pero si no saben interpretar, si no saben qué significa, los trabajadores no va a cumplir su función. Al igual, en el caso también aplique en las obras, si vamos a trabajar con algunas sustancias peligrosas, hay que explicarle a los trabajadores nuevos que van a ingresar como parte de la inducción, en la obra se maneja o se utiliza tales sustancias peligrosas, estos son los controles que hemos implementado y tales son los puestos que interactúan directamente. Otro punto también muy importante para la inducción es la preparación y respuesta ante emergencias. Es lo que hemos visto hace un momento. Les vamos a tener que explicar, pero ya con datos reales, porque lo que hemos visto nosotros es todo lo que vamos a considerar para elaborar nuestro plan de respuesta ante emergencia. Son consideraciones. Cuando ya elaboramos nuestro plan de respuesta de emergencia, pues esto va a estar en base a la magnitud de la obra y ya tendremos datos concretos. Por ejemplo, contamos con 4 estaciones de primeros auxilios, contamos con nuestros brigadistas que van a ser Pepito, Juanito, los identificamos mediante un chaleco rojo, un casco rojo. Ya les vamos a explicar netamente cuál es nuestro plan de preparación y respuesta ante emergencias en la inducción. Y también les vamos a explicar cuáles son los equipos de protección personal que se usan y también los equipos de protección colectiva. Todos los trabajadores debemos de explicarles como parte de la inducción. La norma no nos dice cuántas horas debemos de darle de inducción, pero también nosotros tenemos que ser realistas y decir, mira, son 11 temas que vamos a tocar y no le voy a dar estos 11 temas en una inducción de 2 horas, porque es algo ilógico. Y aparte también no son temas tan pequeños, son temas relativamente considerables. Por ejemplo, el reglamento interno es amplio, al igual que un plan de preparación de respuesta ante emergencias o también los derechos y obligaciones. Entonces hay que ser coherentes. Y
También no únicamente hay que dejarlo en papel, porque me ha pasado que en auditorías cuando realizamos, lo que nosotros identificamos como auditores, nuestros hallazgos son, en papel se tiene, se les dio una inducción de 16 horas, una inducción que contempla todos los puntos que nos pide la norma. O cuando se entrevista a los trabajadores, te dicen pues que le explicaron durante 2 horas y le hicieron firmar unos papeles. Entonces, en toda auditoría siempre va a primar la realidad, primacía de la realidad se llama. La realidad no es lo que el documento nos evidencia. Lo que va a pesar en la auditoría y va a ser considerado, pues va a ser lo que los mismos trabajadores nos dicen. Y eso pues se tiene en cuenta, entonces, como recomendación, no únicamente tener los papeles de la inducción que nos especifiquen por 16, 32 horas, 4 días, 5 días, una semana, cuando en realidad no lo hacemos. Entonces hay que ser coherentes cuando determinamos nuestros tiempos y no únicamente tener todo en papel bonito, sino también ejecutarlo y cumplir el fin principal de la inducción, que es capacitar a los nuevos trabajadores en todas las actividades que se desarrollan en la obra, cuáles son las actividades de alto riesgo, el plan de respuesta ante emergencia, los EPPs, conceptos básicos, entre otras cosas. Hay que cumplir la finalidad, asegurarnos de que el mensaje llegue claro. ¿Y cómo nos aseguramos que el mensaje llegue claro? Pues puede ser a través de una evaluación. Eso ya lo pueden determinar ustedes como organización. En el artículo 53 lo que nos dice es que debemos de contar con un programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización. Y este programa debe de contemplar la totalidad de trabajadores de la obra. No es de que solamente en la obra tengo una oficina administrativa, pero como ellos están sentados en su oficina y la oficina queda en una zona perimétrica de la obra, ellos no les voy a contemplar para mi plan o mi programa de capacitaciones, porque ellos no están tan expuestos. Solamente voy a contemplar a mi personal de piso, a mis operarios, a ellos voy a contemplar y voy a incluirlos dentro de mi programa de capacitaciones. Aquí la norma es clara y nos dice que debemos de contemplar la totalidad. Así nosotros creamos que el vigilante es una persona que no tiene o no está expuesto a tantos peligros y riesgos, o el personal administrativo. Aquí no hay excepciones, tenemos que contemplar a todos los trabajadores de la obra. Pues las capacitaciones o el alcance que tengan ya van a ser determinadas o según las funciones, ¿no? ¿Quiénes van a realizar estas capacitaciones? Las van a realizar profesionales que sean competentes. ¿Cómo nosotros sabemos que el profesional que va a dictar tal capacitación es competente? Primero, debemos de asegurarnos que ese profesional tenga la formación adecuada. La formación mediante certificados de estudio, y esto es un punto que yo a ustedes sinceramente les admiro, porque ustedes están empleando su tiempo para capacitarse un día domingo, que generalmente es un día familiar. Ustedes están empleando este tiempo para capacitarse y esto va a mejorar sus competencias de ustedes, pero de mostrar estas competencias son a través de un certificado en el cual podemos nosotros visualizar el personal que va a capacitar, qué capacitaciones ha tenido, cuánto ha sido el tiempo que se ha capacitado, y también la experiencia de trabajo. Cristian nos dice el principio de primacía de la realidad. Así es, Cristian. Esto lo vimos hace un momento cuando les comenté el tema de auditorías en la inducción. David nos dice, ¿se puede terciarizar las capacitaciones? Sí es, se puede terciarizar, y esto es lo que generalmente se hace en las obras o en las organizaciones. Se elabora un programa de capacitaciones. Este programa de capacitaciones se determina primero qué capacitaciones se va a dar, cuál es el alcance o el público dirigido, quiénes las va a brindar, y en eso quienes pues contratan, nos pueden contratar, un ejemplo, a nosotros como BMC Team para ejecutar su programa de capacitaciones. Nosotros tenemos que brindarles el currículo vitae del entrenador o del capacitador.
en el cual vamos a evidenciar que esa persona es especialista en el tema por formación académica, especializaciones, diplomados, maestrías, también que cuenta con experiencia en tal tema para poder dictar, para poder capacitar. Y también cuando nosotros vamos a armar nuestro programa de capacitaciones, es necesario que contemplemos temas de preparación, respuesta ante emergencias y primeros auxilios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los trabajadores que estamos en la obra no estamos al margen de un evento de emergencias que puede ocurrir, que se ha identificado. Entonces todos tenemos que saber cómo actuar o quiénes son los miembros de las brigadas que nos van a brindar pues, los primeros auxilios de evacuación, entre otras cosas. Entonces, esto se puede considerar como unas capacitaciones básicas absolutamente para todos los trabajadores. También cuando vamos a elaborar nuestro plan de capacitaciones o nuestro programa de capacitaciones, debemos de tener capacitaciones específicas del subcomité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Claro, el comité son los representantes de los trabajadores y como tales tienen ciertas funciones. Entonces es importante que se les capaciten cuáles son sus funciones y como parte de sus funciones es verificar o asesorar que todo el sistema de gestión que maneje de manera adecuada deben de saber qué es lo que compone este sistema de gestión y cómo hacer seguimiento. Entonces, tenemos que tener capacitaciones específicas para el comité, subcomité o supervisor. También vamos a contemplar más técnicos relacionados a los procesos o a las actividades netamente de los trabajadores. Si nosotros tenemos trabajadores que están pues en la habilitación de fierros o de acero, va a ser distinto las capacitaciones específicas que les demos a ellos a diferencia del personal administrativo. David Álvarez nos dice, el supervisor propio de la organización puede o debe brindar un certificado de la capacitación. David Álvarez, lo que aquí la norma nos dice es que se debe de brindar un programa de capacitaciones. Se debe de armar el programa y cumplir el programa de capacitaciones. Este programa de capacitaciones tiene que dar o tiene que impartirse por un profesional competente que tenga los conocimientos, la formación, evidenciable con certificados y también la experiencia. Pero si nosotros en la obra damos con profesionales competentes, ellos mismos pueden dar la capacitación. Cuando nos hacen una auditoría, nos solicitarán las evidencias de la capacitación. Como evidencias de la capacitación podemos mostrar un registro de asistencia, los certificados, entre fotos, también como hoy en día se están dando las capacitaciones virtuales, se muestran las evidencias para nosotros evidenciar el cumplimiento. Dice, el supervisor propio de la organización puede o debe brindar un certificado de la capacitación. Sería forma de motivar al personal para que participe. Si tu supervisor de seguridad tiene las competencias adecuadas para brindar cierta capacitación sobre tal tema, ¿por qué no? Pero a que brinde un certificado sería un poco difícil, porque como persona natural no debería de brindar un certificado a menos que su razón social esté estipulado pues, como o como una persona jurídica con el servicio de brindar capacitaciones. Ahí no podría dar certificado, pero sí podría tener un registro de asistencia más sus materiales que ha presentado. A ver, Juan José dice, en algunos lugares sí se da sobre todo a la brigada. Claro, en las brigadas de respuesta que se tiene, se les brinda capacitaciones más específicas según las actividades que van a desempeñar y pues estos, aparte de dar capacitaciones, también se realizan entrenamientos y se les brindan sus certificados. Pero para la formación de brigadas ya se realiza con una escuela, no la suelen dar los mismos trabajadores de la obra. Cristian dice, pero serviría entregarles un certificado si a la hora de entrevistarlos no asimilaron lo comprendido en relación a ese. Ojo,
cuando se va a brindar un certificado, existen tipos y tipos pues de escuelas de capacitación que algunas pues te brindan certificados así como si estuvieran vendiendo papeles, pero en realidad como parte del control de calidad, siempre lo que se busca es que más que dar un papel, un certificado, es que el mensaje llegue claro. Y que el mensaje llegue claro, nosotros podemos terminar algunas acciones. Una es mediante una evaluación y la otra es si el tema que se ha tratado ha llegado a tener algún impacto o a cambiar algún tipo de comportamiento que se buscaba en los trabajadores, por lo cual se hizo la capacitación. Y esto tiene razón Cristian Farroñay. El principio de la primacía de la realidad. De nada sirve mostrar que los trabajadores tienen 20, 30 certificados en tales temas cuando en realidad se les entrevista y no conocen. Porque el certificado en cierta parte te ayuda. Pero más que un certificado debes demostrar tú con tus conocimientos y cómo te desenvuelves en la práctica. En el artículo 54 de las capacitaciones nos dice que nosotros debemos de contemplar las capacitaciones en trabajos en altura, excavaciones de zanjas, trabajos en espacios confinados, operaciones de izaje, trabajos en caliente, trabajos en temperaturas extremas y trabajos con energía eléctrica. Obviamente, como estas son trabajos que las van a realizar ciertas personas específicas, únicamente se incluiría a los colaboradores que van a estar directamente involucrados con tales trabajos, según aplique. Y el título 3 del sistema de gestión de seguridad, acuérdense lo que nosotros estamos viendo. Claro, aquí Juan José nos dice, la ANSI 490 indica que cada capacitación debe ser previa evaluación y aprobación. Exacto. Son controles de calidad que adopta cada centro de capacitaciones, ¿no? Y es la que nosotros también trabajamos. Nosotros no podemos brindar certificados sin realizar una previa evaluación acerca o del tema que estamos brindando también. Cristian nos dice, pero no te van a auditar en relación a una norma internacional. Así es, Cristian. Pero si tú consideras dentro de tu sistema de gestión que es necesario como control de calidad de las capacitaciones, que brinden pues una evaluación, si te van a auditar con lo que tú consideres dentro de tu sistema de gestión. Pero por lo pronto no nos dicen que debemos de contar con un examen o una evaluación de capacitación. Así es considerado una buena práctica y admirable. Admirable y aparte también se considera como buena práctica que los mismos trabajadores evalúen a los ponentes o al capacitador, porque de esa manera se puede también evaluar si la persona que está dando la capacitación llega al público, si los asistentes entienden el mensaje y se sienten a gusto. Entonces es una evaluación en ambas partes. No nos exige la norma nacional, pero son consideradas buenas prácticas. Cristian nos dice, yo creo que más depende del expositor si se deja entender o no. Claro, existen muchos factores en realidad de una capacitación. Siempre se busca retener o atraer la atención de los asistentes. ¿Por qué? Porque si estoy distraído, si solo me voy y me pongo a leer o no pongo ejemplos prácticos o mi voz no cambio de tonalidad, lo hago todo como si estuviera leyendo un libro, pues se va a perder el interés, se va a perder el interés. Entonces, en toda capacitación, y esto también depende de las organizaciones. En algunas organizaciones generalmente que trabajan con el sistema de gestión de calidad, adoptan algunas metodologías para brindar las capacitaciones. Son buenas prácticas, ¿eh? Todo esto que estoy mencionando son buenas prácticas, no nos exige la norma, pero ya que lo estamos tocando es importante y que todos aprendamos. De repente, ustedes tienen la iniciativa de adoptar estas buenas prácticas y genial, un punto a favor. Y si tienen dudas al respecto, nos pueden consultar. Acuérdense que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual estamos prestos a resolver algunas dudas y brindarles la asesoría que crean conveniente, ¿no? Siguiente punto. En el título 3, vamos a ver, ojo que ya con la parte anterior ya culminamos el título 2, que era la planificación. En el título 3 vamos a ver el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
el cual está compuesto por 4 capítulos. El primer capítulo es la planificación, que esto ya hemos visto. La aplicación del sistema de gestión de seguridad, esto también ya hemos visto. Ahora lo que nosotros vamos a ver son estos 2 últimos capítulos, la evaluación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y la vigilancia de la salud de los trabajadores. En la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma nos habla de 2 herramientas. 2 herramientas que nosotros vamos a tener que utilizar cuando implementemos nuestro sistema de gestión. La primera herramienta es el ATS. Muchos ya ustedes habrán trabajado con el ATS y más si estamos en construcción civil, que es el análisis de trabajo seguro. Y el segundo, pues, es el permiso escrito de trabajo de riesgo. El ATS lo que nos dice es que debe de, en primer lugar, ¿de quién creen ustedes que es responsabilidad implementar el procedimiento y verificar que se cumpla la herramienta, que se lleve a cabo que su ejecución del ATS? ¿De quién es la responsabilidad? A ver si van escribiendo al chat, por favor, para poderles ver y discutir algunos temas. Mientras se van animando, la responsabilidad de realizar un procedimiento, explicar y asegurarse de que el ATS se llene, porque esta es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es responsabilidad del empleador. Y el ATS es firmado por el supervisor o capataz. Quien haga de veces de capataz o supervisor. También es firmado por los trabajadores mismos, por el profesional que determine el empleador, que puede ser el jefe de área, que puede ser un prevencionista. Pero ojo, aquí no nos dice que tiene que ser el prevencionista, nos dice y por otro profesional que determine el empleador. Este ATS va a tener validez por el tiempo que dure la jornada de trabajo y actividades. Y se mantiene al término de la jornada, se debe de entregar al jefe o prevencionista de riesgo. Aquí tengo un ejemplo, que la norma no nos brinda un ejemplo, no nos dice, oye, ya toma este formato, o en el anexo 10, el anexo 8, vas a tener el formato de la ATS a que tú lo utilices. No te dice, no te da un formato. Pero el hecho que no te dé un formato, esto nos brinda o nos da más posibilidades que nosotros podamos agregar más items según nuestro criterio que creamos que va a facilitar o cumplir el fin. Acuérdense que la finalidad de tener un análisis de trabajo seguro, como su propio nombre lo dice, analizar el trabajo que vamos a desarrollar de tal manera que sea seguro. Y pues en este formato, bueno, el nombre de la empresa que se va a desarrollar, al área a la cual corresponde, el nombre de la tarea o trabajo que se va a desarrollar, el código del ATS, que muchas veces esto ya viene compaginado, la página y la versión corresponde al control de gestión documentario, quiénes va a ser el personal que ejecute. Ojo que la norma nos dice que debe de tener firmas del personal que está ejecutando la actividad. Entonces aquí van las firmas. Equipos y herramientas se van a utilizar. También sería conveniente, sería bueno tenerlas en cuenta, porque en base a estos equipos y herramientas que vamos a utilizar, nosotros vamos a ver qué peligros y riesgos nos implican. Entonces, como sugerencia, lo podemos utilizar. Como la norma no nos da un formato base, da criterio nuestro de qué formato vamos a utilizar. Este es el equipo de protección personal también que vamos a utilizar y finalmente vamos a escribir qué pasos de la tarea vamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar el encofrado o la actividad va a ser el encofrado. Los pasos de la tarea, primero voy a tener que habilitar la madera o algunas otras cosas. Entonces, cuando vamos a determinar los pasos de la tarea, vamos a tener que ser bien minuciosos. Porque mientras más minuciosos somos, vamos a determinar con mayor exactitud cuáles son los peligros y los riesgos y qué medidas de control vamos a determinar. Que si nosotros hablamos de manera general, se nos van algunos peligros, algunos riesgos. Y obviamente, para llenar este ATS tenemos que saber qué es un peligro, qué es un riesgo y cuáles son las medidas de control. Esto lo vamos a planificar también en otra capacitación. Miren, justamente como
va asociado el ATS con el IPRC. Dentro de las capacitaciones de minería, si no me equivoco, el día lunes o martes, toca justamente las herramientas de gestión en el cual se va a tocar el IPRC en minería, y los conceptos que se manejan son los mismos en cuanto a peligros y riesgos. El formato varía. El formato varía. La diferencia de un IPRC es que ahí lo valoramos de manera cuantitativa, pero el ATS nos sirve para nosotros identificar los peligros, los riesgos y los controles. Entonces, ambas herramientas nos van a servir para nosotros saber cuáles son nuestros pasos de la tarea que vamos a desarrollar, a qué nos estamos exponiendo y cómo lo vamos a controlar. También se sugiere que nosotros pongamos aquí quién es el responsable de tu control. Bueno, la firma. Acuérdense que la firma, la norma nos dice que tiene que ser firmado por el supervisor o el capataz o quien haga de las veces. Vamos a tener supervisor o capataz. Y aparte nos dice que tiene que ser firmado por otro profesional que determine el empleador. El empleador dirá, yo quiero que firme el supervisor del área, el jefe del área o tal vez el prevencionista. Esto puede variar según lo determine el empleador. La fecha. La fecha de firma, en algunas ocasiones se suele recomendar también la hora. Cuando el supervisor y cuando el prevencionista o el supervisor de área es el que firma. Porque en algunos casos el ATS se firma a las 7 de la mañana y los supervisores firman a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y la idea es que tienen que firmar antes para que dé una retroalimentación sobre el ATS que han llenado los trabajadores. ¿Alguna duda con respecto al ATS? Es una herramienta muy importante. Bueno, si no van escribiendo al chat, asumo que todo está quedando claro, pero sí les invito a participar en el chat. Todo conforme, muy bien. El otro punto que nos da para ya la aplicación del sistema de gestión es el PETAR. El PETAR, permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Sus palabras iniciales nos dice lo que significa. Y con respecto a este punto, la norma nos dice que cuando nosotros vamos a realizar un PETAR. Vamos a realizar un PETAR según las disposiciones de la norma técnica G050. Si la norma técnica nos dice debes de tener un PETAR para tal actividad, tenemos que cumplirlo. Si además de esta norma existen otras que sean aplicables, que requieran un PETAR, así como las que podemos nosotros decir en mi plan de seguridad y salud en el trabajo, yo como empleador determino que es conveniente hacer permisos escritos de trabajo de alto riesgo para tal actividad, va a tener que cumplir tanto lo que nos dice la G050 o lo que contemplemos en el plan de seguridad y salud en el trabajo. Y este PETAR nosotros tenemos que llenarlo con asesoría, o sea, asesoría con la guía del jefe o del prevencionista. Y también tiene que ser suscrito o firmado por el responsable de la ejecución de la actividad. Desde el inicio hasta el final de la labor, este PETAR tiene que ser colocado en un lugar visible. Y cuando ya se culmine la actividad, va a tener que entregar este documento al jefe o al prevencionista para su archivo. Y si la norma aquí nos dice que vamos a tener que hacer PETAR para las actividades que nos diga la G050, ¿cuáles son esas actividades que la G050 nos dice que debemos de tener un permiso? La G050 nos habla de 4 actividades y justamente aquí, a ver, vamos a hacer mayor zoom, ya no se puede hacer zoom. Pero creo que sí podemos leerlo, o en caso contrario, si no se puede leer, esto está también como parte del material de las personas que decidan por la certificación. Esto también lo van a tener a la mano y de manera visible. En el anexo 6 de la G050 nos dice que debemos de tener un permiso cuando vamos a realizar trabajos de demolición o excavaciones. Entonces, cuando vamos a realizar la actividad, debemos de tener un permiso. De igual manera, si vamos a hacer trabajos de izaje o si vamos a realizar trabajos en altura. Cuando vamos a ingresar a un espacio confinado, también debemos de tener nosotros nuestro permiso. David nos dice, si una subcontrata cuentan con su formato de ATS, pero sin embargo la contrata principal obliga a hacer el de ellos
como evidencia de mi gestión como empresa. Lo mismo sería para las demás herramientas de gestión. David, si nosotros hablamos de un empleador principal, que es el responsable de ejecutar la obra, que le está contratando a subcontratistas para el desarrollo, es obligación del empleador principal terminar todo este sistema de gestión y asegurar el cumplimiento. Entonces, el empleador principal o quien tiene, o el titular que va a desarrollar la obra, él determina que van a tener que hacer ATS. Si te brinda el formato, como subcontratista lo que tienes que hacer es ceñirte a lo que te está dando el empleador principal. Pero ojo también que aquí se puede conversar y se puede llegar a cierto acuerdo, porque existen algunas empresas que coordinan y le dicen, mira, yo como empleador principal te doy tal formato con el contenido mínimo, si tú crees importante adicionar ciertos ítems, queda total libertad tuya, pero no puedes retirarlo. Sí puedes adicionar, pero no quitar. Entonces, esto depende de la coordinación que ustedes tengan. De igual manera, para los PETAR o incluso algunos utilizan algunas otras herramientas. Y Ruth nos dice para los trabajos de alto riesgo. Así es, Ruth. El PETAR para trabajos de alto riesgo, como aquí lo dice, nada más que hacemos énfasis. La norma G050 nos pide para 4 trabajos específicamente, pero también nos dice que si nosotros en nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo creemos conveniente realizar PETAR para alguna otra actividad, genial, lo tenemos que realizar. Y también con respecto al siguiente punto nos dice que todas las herramientas de gestión que nosotros creamos conveniente y que nos pide la norma, tanto el ATS o el PETAR, tiene que estar alineado con el plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo, yo voy a decir, vamos a realizar los ATS absolutamente para todos los trabajos antes de las actividades que se realicen y va a tener que ser llenado por tales personas, va a tener que utilizarse tal formato, de igual manera que el que Cristian nos dice artículo 68 de la ley, seguridad de contratistas y subcontratistas. Claro, esa es parte de la responsabilidad que se tiene y también lo que nos dice la ley de seguridad. A ver, y continuando. Continuando, ¿les parece si hacemos un pequeño intermedio mientras continuamos con el capítulo 3? Porque ya después de esto queda poco. Ya, a ver, Juan, por favor, te cedo el paso para el intermedio. Está bien. Continuamos, por favor, con la ponencia de Cari. En este break debo hablarles un poco acerca de la certificación del programa y de las ofertas navideñas que tenemos hasta este 15 de diciembre. Como saben, este programa es gratuito, pero tiene una certificación opcional. La inversión por un solo programa, ya sea en construcción civil, como es el módulo de hoy, o minería, como es para el módulo de mañana, sería en un precio normal de 180 soles o 53 dólares. Pero la promoción navideña de hasta el 15 de diciembre incluye un certificado digital por 30 horas académicas a un precio de 126 soles o 37 dólares americanos. Por otro lado, la inversión por ambos programas, ya sea en construcción civil y en minería, el precio normal era de 360 soles, un equivalente a 106 dólares, pero por la promoción navideña estamos dejando la certificación en ambos programas a 250 soles o 70 dólares. Esta promoción incluye 2 certificados digitales por 30 horas académicas cada uno, un total de 60 horas académicas a nombre del grupo Business Management Consulting Team, BMC Team, como todos nos conocen. Los beneficios de la certificación es que obtendrán material de la presentación, videos de las presentaciones y material complementario como el que estaba enseñando Cari en diapositivas anteriores. Entre las notas es importante decir que los certificados digitales, incluido el material adicional, serán enviados a su correo electrónico en un máximo de 7 días calendario. Se tiene que hacer un anuncio importante. Los programas gratuitos de diciembre de gestión de seguridad y salud en minería
han sufrido una modificación en la programación de sus sesiones. Las sesiones de los módulos 2, 3, 4, 5 y 6 se dictarán de lunes a viernes durante toda esta semana, mientras que el módulo total para concluir sería que se dictará todos estos 5 módulos restantes esta semana en el horario de 7 a 9 de la noche. Bueno, al ver que ya no hay más preguntas, continuamos con la ponencia. Cari, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Bien, para continuar, ya hicimos una breve, muy breve pausa de 2 minutos y vamos a continuar. ¿Ya? De igual manera, las indicaciones son las mismas. Si tuviéramos algunas dudas, realizarlas pues, a través del chat. Les invito a participar, que todos podemos ir comentando, vayamos discutiendo algunos temas, algunos conceptos. Estamos aquí para aprender todos y para analizar ciertas situaciones. Y nos quedamos pues en que vamos a ver ya el capítulo 3, que es la evaluación y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La evaluación y mejora continua. Cuando nosotros hablamos de evaluación y mejora continua, ¿se acuerdan que hace un momento les expliqué sobre debemos de nosotros de identificar tal vez algunas desviaciones según lo que se ha planificado? Pues esto va netamente a dichas identificaciones, a las desviaciones, y también lo podemos realizar a través de indicadores, de KPIs. La norma aquí nos brinda algunos, los cuales vamos a ver. Cari, hola. Ay, sí, sí, disculpa, creo que la señal se está yendo un poco. Sí, así parece, pero ya se te escucha mejor. Ya, ok, ok. Ya, como les estaba diciendo hace un momento, que como el punto 3 y también como les comenté el día de ayer, todo el sistema de gestión, no únicamente aquí de construcción civil, sino también el cual está la ley de seguridad y salud en el trabajo, va enfocado en la mejora continua. Y la mejora continua pues arranca desde una planificación, lo cual hemos visto. Después de la planificación va el ejecutar, también que lo hemos visto hace un momento, cómo ejecutamos, cómo ponemos en marcha nuestro sistema de gestión según lo planificado. Después de esta planificación va al control. Y aquí es lo que nos amarra entre el control y la mejora continua. Eh, a ver, Juan José nos dice, ingeniera, ¿puedo usar como referencia la resolución ministerial 210 del MTC para señales de seguridad en una obra en la parte externa? Ejemplos, los que dicen calle desviada, obra 100 metros, claro. Tenemos nosotros algunas normas, normas técnicas peruanas también que nos podemos ceñir para implementar nuestra señalización. Ya. Y continuando con este punto que estamos viendo sobre este capítulo, les explicaba pues la mejora continua es como la última parte del ciclo de Deming, a la vez de ser la última parte, el último componente, nos invita también a iniciar la nueva planificación en base a las acciones que creemos o que vamos a tomar para mejorar el sistema de gestión. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar o cómo vamos a saber cómo mejorar ese sistema de gestión de seguridad? Pues lo podemos hacer a través de indicadores. Y la norma aquí nos brinda ciertos indicadores. Por ejemplo, nos dice, cada empleador aplica los indicadores. Dicha información se remite en medio físico digital al empleador principal dentro de los 10 días hábiles del siguiente mes. Y estos indicadores nos brinda la norma en el anexo 4, en la fe de ratas, que en la inicial norma que emitieron el 11 de julio no estaba considerado, se olvidaron, creo. Pero al día siguiente se emitieron una fe de ratas y aquí pues mostraron cuáles son las fórmulas para los KPIs. Y los KPIs son los indicadores que consideran adecuados o para
hacer pues esta medición del sistema de gestión, se considera el índice de frecuencia, el de severidad y el índice de accidentabilidad. El índice de frecuencia nos ayuda para nosotros saber cuántos accidentes hemos tenido en el mes, según las horas trabajadas. Las HP son las horas trabajadas o las horas por persona. Un mes por 1.000.000. Ojo que este índice de frecuencia nosotros lo podemos tener de manera mensual y lo podemos tener acumulada. Acumulada ya pues se junta continuamente mes a mes y lo podemos tener en nuestros indicadores anuales. Pero en esta fórmula que nos brinda es específicamente el mes porque acaba la mensual y aquí ve el acumulado. Entonces acuérdense, el índice de frecuencia nos va a mostrar un indicador de cuántos accidentes hemos tenido según las horas trabajadas o las horas de personas laboradas durante un mes o durante el año. Estas horas de las personas que trabajan se considera tanto de las personas operativas como también de las personas administrativas. Y el siguiente índice es este, es el índice de severidad. En el índice de severidad nos va a decir cuántos días hemos perdido o cuántos días se han cargado en el mes de estos accidentes que hemos generado. En el índice de frecuencia decimos cuántos accidentes hemos tenido. En el índice de severidad es cuántos días perdidos hemos tenido a causa de estos accidentes en el mes. También anual, ¿no? El acumulado es el anual y este es el mensual. Esto es lo que nosotros vamos a tener, pero obviamente para saber un accidente es todo evento que causa daños o lesiones a las personas. Teniendo claro esa definición, ya nosotros vamos a poder determinar cuáles son nuestros índices, tanto el de frecuencia como el de severidad. El índice de accidentabilidad, pues, es el producto del índice de frecuencia por el índice de severidad entre 1.000, tanto para el mensual como para el acumulado. Entonces, otra vez, para que quede claro el concepto, el índice de frecuencia me va a decir el número de accidentes, frecuencia. ¿Cuál ha sido mi frecuencia de accidentes que he tenido en un lapso de tiempo, ya sea mensual o el acumulado, según las horas por persona que han trabajado? El índice de severidad, como hablamos de severidad, tiene que ver con la gravedad, con los efectos que han tenido estos accidentes, porque no es lo mismo hablar de un accidente que va a tener pues 2 días perdidos o un accidente que causó pues un mes o 30 días perdidos o de incapacidad para el trabajador. Entonces el índice de severidad nos da una idea de cuánto ha sido la gravedad de los accidentes que he tenido, un índice de frecuencia. Esa es la interpretación que nosotros vamos a dar. ¿Qué pasa en obras? Que contamos con un empleador principal y más empleadores. Los empleadores o las contratistas lo que van a tener que hacer es elaborar sus propios indicadores y pasarle al empleador principal. Los van a tener que pasar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. Y el empleador principal pues va a ser el encargado de consolidar todos estos indicadores de toda la obra. Y los indicadores nos van a contabilizar tanto los accidentes mortales como los incapacitantes. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Por ahí ya surgirán algunas dudas y me dirán, Lina, y para los cálculos de índices de severidad, acuérdense que los índices de severidad aquí para regresar son los días perdidos o los días cargados que se tienen por los accidentes generados. Puede ser en el mes o en el año. ¿Cómo vamos a nosotros considerar cuántos días cargados? Nosotros tenemos un accidente fatal o que implica la pérdida de la vida, vamos a considerar 6.000 días cargados o perdidos. Y si hablamos de un accidente con incapacidad total permanente, tenemos esos indicadores, por ejemplo, si hablamos de la pérdida de ambas manos, vamos a hablar de 6.000 días cargados para nuestros indicadores. Y de igual manera, por ejemplo, si hablamos de incapacidad parcial permanente en un brazo, va a ser 4.500 días cargados. Eso es lo que nos da el anexo 5. Y para una pierna, que hablamos desde
Cualquier punto arriba de la rodilla, 4.500. Y si hablamos del tobillo hasta la rodilla, 3.500 días perdidos. Para calcular nuestro índice de severidad, acá, en los días perdidos o cargados del mes. Entonces, para nosotros guiarnos, tenemos el anexo 5. De igual manera, si nosotros también tenemos implicancias del dedo grande o los otros dedos del pie, aquí nos dice, si tenemos la tercera falange, son 35 días perdidos y cada uno de los dedos. Y si es del dedo grande, 150. De igual manera, el pie hasta el tobillo, cuánto va a ser el tiempo perdido o el tiempo cargado. Y si tenemos una hernia no operada, también aquí. Si ambos oídos hemos tenido o en algún accidente hemos sufrido una incapacidad parcial permanente, esto es lo que vamos a considerar. José Guevara Dolores. Si es una enfermedad ocupacional, esos días no laborados son cargados al índice de severidad y al índice de frecuencia. Ojo que José Guevara Dolores. Cuando nosotros hablamos de los índices, hablamos de los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad. Y en los índices de frecuencia hablamos de accidentes, no de enfermedades ocupacionales. Enfermedades ocupacionales son ya las que se obtienen a través del tiempo que se desarrollan por la exposición de factores de riesgo. Entonces, estos no entrarían. Pero sí vamos a ver más adelante cómo es la gestión o el seguimiento de la vigilancia médica y aquí sí vamos a entrar más a detalle en cuanto a las enfermedades ocupacionales. ¿Ya, José? Y con respecto a estos índices, me gustaría saber si quedó todo claro, si hay alguna duda, porque aparte también los resultados de las estadísticas son tomados en cuenta para la gestión de la mejora continua. Obviamente vamos a nosotros analizar si mensualmente vamos aumentando, vamos disminuyendo en nuestros índices, qué es lo que está pasando, si estamos viendo más días cargados y nuestros números de accidentes están siendo cada vez más leves o tienen una severidad mayor o si la frecuencia está disminuyendo, nos sirven para analizar. Analizamos y proponemos pues qué acciones vamos a tomar para mejorar el desempeño de este sistema de gestión. Si no hubiera más alguna duda, aquí dice David Álvarez Llovera. Si soy contrata principal, ¿también debería considerar en mis estadísticas los accidentes de mi subcontrata? Claro que sí. Si eres contratista principal, serás el empleador principal. Y lo que nos dice la norma es que el empleador principal consolida la información de los indicadores de la obra. O sea, de que cada empleador o cada subcontratista te va a brindar sus indicadores y tú vas a consolidar. Y debes de hacerlo, David. Y si no hubiera pues alguna otra pregunta, intermedio ya lo hicimos hace un momento, vamos al último capítulo ya de este reglamento, que es la vigilancia de la salud de los trabajadores en el sector de construcción. Lo que nos dice este capítulo es que como parte de la vigilancia, el empleador tiene la responsabilidad de proteger y actuar tempranamente sobre los hallazgos detectados en la salud de los trabajadores. Y es parte también de la responsabilidad, de la obligación del empleador elaborar, aprobar, implementar, ejecutar y evaluar el plan o programa de vigilancia de salud. Acuérdense que nuestro plan y nuestro programa de vigilancia de la salud de los trabajadores primero se elabora, se aprueba, se implementa o se ejecuta y se tiene que evaluar. ¿Quién es responsabilidad? Del empleador. El empleador va a designar al personal competente para que se encargue pues de toda esta gestión para hacer o de toda esta evaluación, esta vigilancia de la salud de los trabajadores. Y todos los trabajadores deben de contar con una para el puesto de trabajo asignado. Absolutamente todos. Por ahí surgirán algunas preguntas. Karina, ¿y cómo yo sé si mi trabajador es apto para realizar trabajos en altura? Si mi trabajador es apto para realizar trabajos en espacio confinado, si mi trabajador es apto para realizar trabajos de conducción o para ser operador de alguna maquinaria pesada.
eso nos brinda, en la resolución ministerial 312-2011, nos brinda cuáles son los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales, en el cual nos va a decir, por ejemplo, para trabajos administrativos hay cierto protocolo, para trabajos en altura, cierto protocolo, y esos ya son los encargados de realizar bajo el protocolo los exámenes médicos correspondientes. Pero también he visto evidenciado algunas empresas, ¿qué es lo que hacen? Hacen la siguiente función, ¿no? Bien, la norma me pide que tenga examen médico absolutamente todos mis trabajadores. Sí, genial, eso me exige la norma y si yo no les hago pasar su examen médico ocupacional, me pueden multar. Entonces, averiguan con la clínica o con la empresa prestadora de servicio y dicen, empresa tal, ¿cuánto me cuestan los exámenes médicos ocupacionales para tal punto de trabajo? Y te brindan, que los costos están según a este protocolo médico que nos brinda resolución. Muchas veces, por ahorrar el empleador, lo que hace es manda a hacer el más barato, el protocolo más barato de los exámenes médicos ocupacionales, manda a hacer a los trabajadores. ¿Para qué? Para ahorrar recursos, y lo cual no debe ser. Y ante una auditoría, pues tenemos que evidenciar que efectivamente estos protocolos sean acorde a los puestos de trabajo que se tienen. Entonces no hay que caer en ese error por tratar de dar cumplimiento, saquemos vuelta a la norma y hagamos que nuestro personal pase el protocolo médico más cómodo. Entonces no hay que caer en esa mala práctica. Y también el empleador puede delegar un profesional de la salud ocupacional la implementación y ejecución del programa de vigilancia de la salud médica de los trabajadores. Puede delegar, puede contratar un médico ocupacional. Y este médico ocupacional que va a ser quien asume la responsabilidad, él va a tener que participar en la elaboración del IPCED, en las ejecuciones de las inspecciones y en algún otro proceso que estén relacionados con la salud de los trabajadores. Va a tener que participar activamente, porque como especialista en salud ocupacional tiene otros criterios que tal vez los ingenieros prevencionistas no tenemos, porque como conocen cómo se desarrollan las enfermedades ocupacionales, los factores de riesgos, pueden aportar y hacer un aporte muy valioso. Y también estos profesionales de la salud tienen el acceso a los documentos del sistema de gestión para implementar y ejecutar los programas de vigilancia de la salud. En este capítulo también nos habla sobre el descanso médico. El descanso médico tiene que hacerse conforme lo cual se prescribe un médico y se suspende obviamente la aptitud para trabajar. Si en el descanso médico nos dice 30 días, tenemos que respetarlo. Ocurre también en muchas empresas que he evidenciado, he visto y seguramente ustedes también lo han presenciado. Juanito tiene descanso médico por 30 días, pero en el día 20 ya el empleador está, o el jefe. Oye, Juanito, ¿ya te sientes bien? Sí, ya aparentemente me siento bien, ya no tengo molestias. Ya, pues ven a trabajar. Pero, oye, el descanso médico dice 30 días. ¿Qué pasa si Juanito se va a laborar y se empeora o sufre alguna lesión? Tú vas a ser responsable porque tú le estás llamando. Entonces tenemos que respetar las recomendaciones que se dan en cuanto al descanso médico. También tenemos que conservar la información de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Esta información se encuentra a cargo del empleador. Debe de conservarlo, puede ser en medio físico o digital. ¿Para qué? Para que sea custodiado por un médico responsable de la vigilancia de la salud. No puedes hacerse cargo el jefe o un ingeniero. ¿Por qué? Porque vamos contra la norma de la confidencialidad de los datos médicos. Miguel Tentaya nos dice, la capacitación de riesgos críticos los tiene que capacitar una entidad externa, ejemplo, trabajos en altura, espacios confinados, primeros auxilios, tema de contraincendios. La norma no te dice, oye, tienes cursos, vas a tener que contratar a alguien externo, no te dice, pero lo que sí dice es que el personal que va a encargarse de la ejecución del programa de capacitaciones va a tener que ser competente. O sea, personal que conozca, que tenga especialización en el tema, certificados, con sus certificados y experiencia.
también con certificados de trabajo. El primero será certificados de capacitaciones, como ustedes lo pueden obtener de esto. El segundo, pues, es el certificado de trabajo. La vigilancia de la salud de los trabajadores también nos hablan de traslado a zonas endémicas. ¿Qué pasa si sale una obra en una zona endémica, que estas zonas pues se encuentran donde pueden haber ciertas enfermedades que afecten a los trabajadores, como puede ser zonas de la selva? eh, el médico va a determinar las vacunas que sean necesarias para estos trabajadores que se van a desplazar. Tienen ser aplicadas como mínimo 15 días antes de que los trabajadores se trasladen. Deben de comunicarle a los trabajadores que se les va a vacunar con tales vacunas y para tales fines. Ahora ya con esto sí culminamos. Son las disposiciones complementarias finales. Las disposiciones complementarias finales son 4, en la primera nos dice, nos habla sobre la aplicación supletoria en todo lo previsto en presente al reglamento o sea, nos dice que todo lo que nos da este decreto supremo 011 es de aplicación supletoria a lo establecido en la ley 29783. O sea, lo que nos da va a suplir lo que nos dice la 29783, solo en algunos puntos, porque ojo que este decreto supremo es muy pequeño comparado a la ley y a su reglamento. Entonces, lo que sí nos brinda, pues va a suplir. Pero lo que no nos dice, vamos a tener que acogernos a la ley de seguridad y salud en el trabajo. La segunda disposición complementaria es que nos dice la norma que se va a conformar un grupo de trabajo para elaborar los protocolos específicos para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el sector de construcción, lo cual pues, sí se creó el grupo según la resolución ministerial 271, dice pues que se crea el grupo de trabajo para elaborar un informe que contenga los protocolos para la vigilancia de salud de los trabajadores en el sector construcción, pero hasta la fecha todavía no tenemos el protocolo, entonces estamos a la espera. Y como tercera disposición complementaria es que se apruebe una guía para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el subcomité de seguridad y salud en el trabajo en construcción, la cual es la resolución ministerial 256-2020. Y bajo esta resolución también se les explicó el día de ayer lo correspondiente a la creación del subcomité. Todo esto se ha guiado en la exposición del día de ayer. Y finalmente, pues nos dicen que se va a conformar un grupo de trabajo para determinar cuáles son las actividades del sector construcción y en la cual van a participar pues la Cámara Peruana de Construcción, que es CAPECO, y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Y aquí van a determinar el listado de actividades del sector construcción. Y finalmente, los anexos. El anexo 1 son las pautas generales para la investigación de accidentes de trabajo. Esto lo hemos visto el día de ayer, que nos brinda unas referencias, pero no nos hace hincapié en qué metodología. Creo que sí debemos considerar ciertas pautas. El anexo 2 también fue explicado el día de ayer muy ampliamente sobre el proceso de la elección de los representantes de los trabajadores ante el subcomité de seguridad. El anexo 3 también lo hemos explicado el día de hoy sobre cuál es el equipamiento básico para un botiquín, para una estación de primeros auxilios y un vehículo de ambulancia. En el anexo 4 hemos explicado también el día de hoy cuáles son los indicadores de frecuencia, severidad y accidentabilidad de la obra. Este es el anexo 4. Y en el anexo 5 son las tablas de los días cargados para nosotros determinar nuestro índice de severidad, lo cual también lo hemos explicado hace un momento. Y ahora si tuvieran alguna duda, de repente escribirlas en el chat, que conforme ya hemos ido desarrollando, hemos respondido todas las dudas correspondientes. Juan, de repente Sí, alguna... estoy No, tratando de esperar si es que llega alguna pregunta, pero al parecer no es así. Bueno, espero que con esa resolución de la duda que hizo la ingeniera Karina, podemos dar por concluida la ponencia. Primero debemos agradecer a ti, Karina, por tu magnífica exposición.
Y antes de despedirnos, los invito al curso que se desarrollará el día de mañana a partir de las 5:50 p.m. La foto. Iniciamos. Ah, sí, sí, eso también. Iniciamos con el módulo 2 del programa Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en minería, como les estaba mencionando en el break. Estos módulos se han pasado a dictarse durante toda esta semana. Y ahora sí, finalmente les pido a cada uno de ustedes que enciendan sus cámaras para poder hacer una foto recordatoria del final de curso. Y mientras van animándose a prender sus cámaras, pues agradecerles por participar sobre esta capacitación. Espero que haya sido de su agrado. Invitarles, pues también esta es el módulo 4. Esta capacitación consta de 6 módulos. Los siguientes 2 módulos la estaremos brindando el siguiente sábado y domingo, y hacerles extensiva la invitación. Y de igual manera también tenemos nuestro curso de seguridad y salud en el trabajo en minería. También invitarles a que participen mientras se van animando a prender su cámara para la foto del recuerdo. Espero que haya sido de su agrado, que todos hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy, y pues que nos sigan en nuestras redes para algunas dudas, consultas, estar siempre en constante comunicación. Bueno, a ver si prendemos nuestras cámaras, muchachos, solo un momentito. Hola. Bueno, Bueno, sí estamos. ya. Ya. Por favor, si pueden poner su pulgar arriba. Pulgar arriba, por favor, chicos, para tomar nuestra foto del recuerdo. Ya está. Y Muchas espero gracias. que haya sido de su agrado para todos. Gracias a ustedes por participar. Y sin más, se agradece su gentil asistencia de cada uno de ustedes y por la confianza que se le está dando a nuestra organización. Muy buenas noches. Gracias.